Protocolo general, ¿cierto? El principal que ustedes deben de empezar a trabajar es sobre este, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, permítame, yo le aumento acá un poquitico para que no se vea como tan listo. El principal que ustedes tienen que entrar a identificar, ¿cierto? Todas las 34 acciones es en este. De acuerdo al sector económico donde ustedes se encuentren, van a empezar a utilizar estos sectores, ¿cierto? La otra también es, vengan, qué otras acciones ustedes van a trabajar en sus organizaciones sobre el sentido. Entonces, cuando entramos acá al protocolo de acciones generales, vamos a entrar a identificar cuál de estas 34 acciones le aplica realmente a su organización. Entonces, vámonos para gestión del cambio, ¿sí? En gestión del cambio, recordemos que tiene un objetivo, o sea, ¿cuál es facilitar esa adaptación a esa organización? Entonces, ¿usted cómo lo va a aplicar en su organización? Tipos de acciones, población, alcance, qué limitaciones, actores involucrados y empezar a crear todo el programa de acuerdo a qué, a este PHBA. Entonces, usted va a empezar a identificar qué es lo que dice acá de la cartilla, cuáles son de estas acciones, por ejemplo, acá el planear le aplica a su organización y va a empezar usted a organizarlo en una tabla Excel o algo donde usted pueda hacer trazabilidad y seguimiento a este PHBA. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien o no? ¿Alguna inquietud? Ok, listo. Entonces, uno de los objetos entonces de esta parte de la resolución 2764, que es empezar a identificar esos referentes técnicos obligatorios, que ya empezamos a ver uno, que fue el Fondo de Riesgos Laborales, el protocolo de acciones generales, que hay que empezar a identificar eso. ¿Para qué? Para poder tengamos esa identificación, evaluación, monitoreo permanente e intervención de esos factores de riesgo psicosociales. Ojo, pilas con esto: identificación, evaluación, monitoreo e intervención. Con base a esto, es que a ustedes les van a hacer seguimiento cuando llegue el Ministerio de Trabajo. Les va a identificar toda esta parte. Si hay una enfermedad profesional en curso, cuando les vayan a hacer el diagnóstico de calificación de origen, esa persona experta, ese psicólogo con licencia de salud ocupacional, experta en calificación de origen, va a entrar a hacer cuál es la identificación, evaluación y monitoreo e intervención que usted hizo como empresa. Cuando yo me refiero a usted hizo como empresa, para que eso no se fuera a materializar. Entonces él va a empezar a descartar qué fue lo que ustedes hicieron y todo el trabajo y toda la trazabilidad para poder llegar e entrar a hacer esa calificación de origen, ¿cierto? Eh, ya vimos esta parte de acá, por donde ingresamos. Lo fundamental es la de acciones generales y de acuerdo al sector económico que usted se encuentra como empresa, vamos a ingresar y vamos a hacer también esas acciones. ¿Sí? Ámbito de aplicaciones. Los, el programa de vigilancia epidemiológico va para todos los empleadores, públicos y privados. También hay que tener en cuenta los trabajadores independientes y los contratados, ¿cierto? Además, los instrumentos que aparecen ahí, ojo, pilas. Una cosa es que usted quiera profundizar más y utilice instrumentos validados en el país para poder profundizar. Pero cuando usted, lo mínimo que usted tiene que garantizar es que sea el instrumento de la Javeriana o este instrumento, este, que sea la batería de riesgo psicosocial, es el que la van a utilizar, que se trae condiciones intralaborales, condiciones extralaborales, sintomatología de estrés, ficha de datos generales, que es la que más se utiliza como encuesta sociodemográfica, ¿sí? Desde acá, ¿cierto? A igual
que el diagnóstico de puesto de trabajo organizacional también lo trae acá. Y fuera de eso, estas guías. Eso es lo que hay que garantizar y es lo que nos dice esta resolución. O sea, sí, estos son los instrumentos que por esta resolución tenemos como mínimo que aplicar. No podemos reemplazar un instrumento convalidado en el país para reemplazar uno de estos. No, usted como mínimo tiene que tener estos. Los otros instrumentos que son convalidados en el país son instrumentos mm, que usted va a proporcionar de más. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien o hay algún inconveniente? ¿O alguna inquietud? Recuerden que conversemos para que esto no sea tan catedrático. ¿Sí? Listo. Periodicidad. Según esta resolución, la 2764, si el riesgo sale sin riesgo, riesgo bajo o riesgo medio, se mide cada 2 años. Ese es el objetivo que cada organización tiene que hacer, ¿cierto? Procurar que esa medición se realice en, en esos términos, o sea, llegar a que se llega cada 2 años. Para eso, ¿qué hay que hacer? Uno, yo generalmente le recomiendo a las empresas, de ahí el año, ¿cuál es la época que es más tranquila, entre comillas, en su organización? O por lo menos que no tengan tanta demanda de trabajo o que sea una demanda que sea controlable, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces la organización, para poder cumplir, no tiene en cuenta eso y hace la medición cuando más exigencia de trabajo tiene o demasiada carga laboral tiene. Y eso influye mucho en la parte del resultado. Entonces, ese es uno. Dos, faltando 3 o 4 meses para la medición, ustedes empiecen a qué, a cacaraquear, como yo les digo, ¿cierto? ¿Y qué significa eso? Dígale a los empleados qué están haciendo usted como empresa. Mire, la empresa tiene esos beneficios. La empresa ha dado estas capacitaciones. El conducto regular de la organización es este. Los niveles de liderazgo es esta. Las formaciones que se han dado es esto. Todo ese tipo de cosas es fundamental que ellos lo conozcan antes de la evaluación. ¿Por qué? Porque muchas veces, y que me he encontrado a lo largo de todos estos años, es que cuando hacen la medición, y le preguntan, ¿su empresa da capacitaciones? Nada, la empresa no da nada. ¿La empresa tiene beneficios? Nada, no tiene beneficios. Y cuando uno va a revisar la realidad de la organización, resulta que la empresa tiene un montón de beneficios y les da demasiadas capacitaciones. Es más, les pone horarios. Miren, hay esta capacitación, por decir algo, voy a hacer un ejemplo. Hay una capacitación de comunicación. Tienes el primer grupo, tiene el horario a esta hora, el segundo tiene esta hora, el tercero tiene esto y el cuarto tiene este horario. ¿Sí? Resulta que esa persona se centra tanto en el trabajo o le tiene resistencia a las capacitaciones que ninguna asiste. Pero no es porque la empresa no suministra formación, sino porque la persona lo quiere. Pero en el momento de evaluar, ¿qué hace? Simplemente no, la empresa no hace esto. Entonces, ese tipo de cosas también es bueno empezar. Venga, la empresa, mire todas las alternativas que han dado, ¿cierto? También hay algunas formaciones que ustedes deben de garantizar que la persona asista. Listo, le ponemos 4 horarios, pero como mínimo tiene que asistir a uno por obligación. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien o hay alguna inquietud? Gabriel, no, vamos bien. Vamos bien, muchas gracias. Ok, listo. Custodia los instrumentos. Ojo, y acá es muy importante. Los instrumentos ya después de diligenciados se convierten en material de historia clínica. ¿Qué significa eso? Que se deben de guardar durante 20 años. Entonces, no tengo inconveniente con algunas IPS, ¿cierto? Sin embargo, también es prudente
que ustedes cuando contraten la medición de los riesgos psicolaborales, le digan a la persona o a la IPS o a ese profesional independiente que les va a aplicar el instrumento, les garantice custodia e historia clínica durante 20 años. Con la IPS, insisto, no hay ningún inconveniente. ¿Dónde veo inconveniente? En el profesional independiente con especialización en seguridad y salud del trabajo. ¿Por qué? Porque es independiente. Normalmente es una persona natural. Entonces, esa persona es prudente que también, venga, ¿cómo les va a garantizar custodia de historia clínica durante 20 años? Uno. Pero también, mire, es bueno nosotros como seres humanos pensar en el aquí y en el ahora. Estamos acá y en el ahora y listo, no hay problema, ¿cierto? Y eso está bien. Pero como empresa nosotros no podemos pensar en el aquí y en el ahora porque usted tiene el control de la situación en el aquí y en el ahora. Pero usted no tiene el control hacia futuro, que es donde realmente empiezan a presentarse las cosas. Entonces, me explico. Rubén Darío Pajón hoy hizo la medición de riesgo psicolaboral. A hoy la empresa tiene el control. Sí, hizo el instrumento, está laborando, tengo el control de la situación con él en caso de que él hoy o mañana, y un mañana literal, ¿cierto? Empezó a hacer, ¿cómo es? El estudio de enfermedad profesional. Válido, ¿cierto? Pero resulta que Rubén no empezó hoy, sino que empezó dentro de 10 años. ¿Cómo vamos a conseguir la historia clínica de todos esos instrumentos que se le aplicaron? Porque eso, cuando va a hacer ese diagnóstico de enfermedad profesional, a usted le van a pedir esos informes. Entonces, si usted lo hizo con una persona natural, un especialista, esa persona, ¿cómo te va a garantizar esa información? Entonces, una recomendación es que ese profesional te diga, venga, plan A, soy yo el que te voy a entregar la información, pero en caso de que yo ya no esté en este plano existencial, ¿sí? Con tal parte o tal IPS o tal persona te puede entregar esta información, porque usted tiene que garantizar que durante esos 20 años a usted le van a entregar esa información de esos resultados durante 20 años. ¿Hasta acá hay alguna inquietud o algún cuestionamiento? Gabriel, no, no hay consultas en el chat. Perfecto. Ok, listo. Entonces, desde acá, desde esta custodia, tenemos que tener en cuenta esta información. ¿Listo? Ok. Custodia. En ningún caso las empresas pueden tener o conservar información o estas información de las mediciones de riesgo psicosocial. Ustedes no están habilitados para manejar historias clínicas, ¿cierto? Entonces, desde ahí, nada. Eso le corresponde o a la IPS o le corresponde a ese profesional, a ese psicólogo con licencia de salud ocupacional, manejar eso, ¿cierto? Listo. Hasta acá vamos bien. Recomendación. Cuando ustedes vayan a hacer la medición de riesgo psicosocial, es prudente que ustedes empaqueten o sea, empaqueten la medición. ¿Cómo así? Ese profesional o esa IPS les va a aplicar a ustedes el instrumento de la Javeriana, pero también coticen de una vez casos blancos, los famosos casos blancos o las personas que van a salir alteradas en la medición, ya sea 5 personas, ya sea 10 personas, pero que a ustedes de una vez en esa cotización venga ya presupuestado esa aplicación o esa intervención de casos blancos. ¿Por qué? Porque esa intervención es fundamental. Eso usted lo necesita hacer. ¿Por qué? Porque cuando vuelvo otra vez con el caso de Rubén,
Rubén se hizo la medición de riesgo psicosocial y empezó diagnóstico de enfermedad profesional. ¿Qué le van a pedir a Rubén, cierto? ¿O qué nos van a pedir a nosotros como empresa para el caso de Rubén? Nos van a pedir informe de medición de riesgo psicosocial. Pero resulta que Rubén salió alto en ese informe. Por tal motivo, es una de las personas que salió como caso blanco. Entonces también nos van a pedir qué intervención se hizo con ello, con esa persona. Que fuera de que usted qué intervención hizo con la empresa y cómo aplicó los protocolos que les acabo de iniciar o que iniciamos este seminario, cómo los ha llevado ustedes a cabo. Entonces, con referente a Rubén, tanto el informe individual como ese informe de intervención, ¿cierto? Tiene que tenerlo. Yo antes, como profesional y antes de entrar a Casura, yo hacía también mediciones y uno a veces caía como en el error y era, venga, es una empresa muy grande, 100 trabajadores y uno generalmente decía, venga, con el 80% o el 85%, que es desde eh, la parte estadística, ¿cierto? Tenía una fórmula estadística, no hay problema. Resulta que en este momento no. Sí, cayendo en cuenta en eso, yo estaba cometiendo ahí un error y no. Usted va a hacerle la medición al 100%, ¿cierto? ¿Por qué? Porque usted tiene que garantizar que usted hizo acciones a ese 100%. Que alguna de las personas no se quiso hacer la medición, listo, usted necesita, ¿cierto? O que le entreguen el consentimiento de que sí hizo el resultado, o si aprobó y va a ser el instrumento, o el disentimiento. Yo no autorizo hacer la prueba. Así usted lo haya citado, así usted le haya proporcionado el espacio, todo, pero yo no quiero hacer la prueba, listo, firmen el disentimiento. Eso es fundamental para ustedes en un momento dado. ¿Por qué? Porque cuando va a ser la parte de calificación de origen y usted sale con ese disentimiento, usted va ganando ahí, va ganando puntos ahí. Sí. ¿Hasta acá vamos bien o no? Sí, muy bien. Doña María Antonieta iba a hacer una pregunta. No, iba a saludar que acababa de entrar. Ah, bueno, señora. Gabriel, Listo. sí, acá en el chat tenemos una Doña pregunta de Edith, Dilo ahora sí. Opera. ¿Me Dime. escucha? Sí, ahora sí. Y tenemos una pregunta de Dilo Opera. Dice, cómo hace una persona que esté en licencia de maternidad o con una incapacidad larga varios meses? Ah, ya, eso es otro cuento. ¿Cierto? Porque se supone que usted ya ahí tiene ¿cierto? Un sustento del cual no se lo hizo. ¿Cierto? Ya sea por la incapacidad mucho tiempo o por la licencia de maternidad, ¿cierto? Entonces usted ahí, en el momento en que hizo la medición, la persona estaba por fuera. No sé, eso sí, téngalo mapeada, téngalo en cuenta ahí, ¿cierto? Por si alguna cosa. Vale, doña Edith. Sí, ok, listo. Bueno, recomendación, porfa. Y ustedes ven que yo tengo este cuadrito acá. Esto no es gratuito. Hay profesionales, sí, eh, psicólogos, algo así, que a veces llegan a las empresas, les entregan los resultados únicamente con estos porcentajes, sí. Puede ser que se lo entregue con porcentajes sin riesgo, riesgo bajo, medio, alto y muy alto, está bien, ¿cierto? Pero hay otros profesionales que entregan solamente los resultados y hacen el informe con base a estos dos de acá, ¿sí? Solamente los que salieron en riesgo alto y muy alto y con base a eso les generan el informe. Con todo el respeto, para mí, si yo a usted le entrego 20 personas para que me haga una medición de estas dimensiones, ¿dónde están las 20 personas distribuidas acá?
¿sí? Entonces, ¿yo qué les recomiendo? Que a ustedes, a los profesionales, les pidan cuántas personas salieron sin riesgo y cuál es el porcentaje referente a esas 20 personas. Igual riesgo bajo, medio, alto y muy alto. ¿Por qué? Mire, para el Ministerio de Trabajo, nosotros tenemos que estar en estas 3 de acá, ¿cierto? Para poder medir a 2 años. Si estamos muy altos acá, tenemos que medir al año. Pero nosotros, cuando vamos a hacer intervención, ya nos entregaron los resultados. Nosotros no podemos coger estas 2 para hacer la intervención. Nosotros tenemos que coger desde estas 3 de acá. Estas 3 para hacer la intervención. ¿Intervención de qué? De plan de choque. Pero estas 2 de acá también tenemos que saber más o menos cuántas personas son y no desconocerlas ni dejarlas por allá en el olvido, porque estas personas hay que seguirles haciendo mantenimiento. ¿Para qué? Para que este riesgo bajo no se me vuelva medio, ni me vayan escalonando. ¿Hasta ahí vamos bien o no? Bien, ¿hay alguna pregunta? A ver, Sánchez, buenos días. Tengo una pregunta. Si el empleador cuenta con un profesional psicólogo con correspondiente especialización y licencia en seguridad, en ese caso sí se puede conservar los resultados individuales en la medición de riesgo psicosocial. Ah, muchas gracias. No, la empresa no. El profesional sí, pero la empresa no. Porque recuerde que tiene que estar bajo los lineamientos. Hay una resolución, si no estoy mal, la 2313, que es la de manejo de historia clínica, tiene que tener una IPS o, ¿cierto?, encargado de custodia de eso. La empresa no está habilitada para manejar información de historia clínica. Si ese psicólogo con licencia en salud ocupacional puede manejar la información aparte, sí, ahí le toca a ese psicólogo generar esa custodia de esa información. Sí, generalmente, ¿qué hacen algunas empresas que tienen el psicólogo? Y es que buscan una IPS que solamente les hagan la aplicación y les entreguen los resultados netos, pero también que les guarda la historia clínica. Y el psicólogo con licencia ocupacional en la empresa ya hace toda la trazabilidad y todo el manejo de la información de esa aplicación. Algunos hacen eso. ¿Respondí la inquietud? Don David Felipe Sánchez. Listo, Gabriel. Ok, vale. Ok, listo. Ojo, cuando vamos a hacer evaluación de puesto de trabajo, pilas que hay 2 tipos de evaluaciones de puesto de trabajo. Un puesto se llama por la parte organizacional, ¿sí? Que normalmente se mide estas demandas cuantitativas, demanda de carga mental, emocional, responsabilidad del cargo, del rol, ambiente de esfuerzo físico, la parte de seguridad del trabajo y la jornada de trabajo. Esas son los dominios que se miden o que se entran a hacer ese diagnóstico de análisis de puesto de trabajo organizacional después de una medición de los resultados de una medición de riesgo psicosocial, ¿cierto? Entonces, desde ahí, ¿quién lo hace? Un psicólogo con licencia en salud ocupacional hace esa evaluación de puesto de trabajo para ir a profundizar más en esa área que salió alterada en la medición de riesgo psicosocial. Generalmente, ¿cómo lo hacen? Hacen una triangulación, ¿cierto? Te escogen al jefe, otros 2 o 3 trabajadores más y empiezan aquí a hacer todas unas entrevistas focales y a identificar cómo están esas condiciones, ¿cierto? Desde ahí. Tiempo, ¿qué se mira ahí? Tiempo de exposición, frecuencia e intensidad. Si es riesgo alto, medio o bajo. Riesgo alto, cuando esa exposición es constante
y dura más de 15 días, ¿cierto? Y que ese factor es causa o podría causar alteraciones serias en la salud del trabajador. Ahí vamos empezando a identificar este tipo de cosas. Riesgo medio, cuando se da entre 8 y 15 días, ¿cierto? Y puede causar algunas alteraciones moderadas. O riesgo bajo es hasta 7 días al mes y a un factor de podría causar cosas leves de alteración en la salud, ¿cierto? Exposición. Entonces, desde ahí podamos tener en cuenta cómo se va a hacer esta parte de evaluación de puesto de trabajo. Ojo, una cosa es evaluación de puesto de trabajo organizacional y el otro muy diferente, calificación de origen. El de calificación de origen, les recomiendo busquen un psicólogo con licencia en salud ocupacional, pero que sea especialista, que sea experto en calificación de origen. ¿Por qué? Porque lo que él pase esa información a la Junta Regional o a la Junta Nacional es como ya las juntas van a tomar la decisión. Entonces ahí, si él pasa un excelente informe, ¿cierto? Puede haber una buena calificación y por lo menos ser equitativos. Sí, en dónde están las responsabilidades o por lo menos tener una claridad una claridad de esa situación de lo que pasó ahí con esa calificación. ¿Sí? Desde ahí. Si ustedes no utilizan un buen profesional que sea especialista, eso puede influir en esa calificación. Entonces, desde ahí, pilas con esa parte. Listo. Normalmente, ¿qué les van a pedir a ustedes para una calificación de origen? Les van a pedir las mediciones de riesgo psicolaboral, ¿sí? Las intervenciones que hicieron de esos famosos casos blancos. Les van a pedir si hicieron análisis de puesto de trabajo, de los resultados de esta medición de riesgo psicosocial. Les van a pedir, y más por esta última normatividad, la 2764, cuáles son los programas o las acciones que ustedes hicieron con las guías del ministerio. Entonces, desde ahí es fundamental que usted, como mínimo, ingrese al Fondo de Riesgos Laborales y empiece a trabajar esas 34 acciones. ¿Cuál de esas las aplica y cuál identifique realmente cuál no le aplica? ¿Cierto? ¿Por qué? Por condiciones de la empresa, por condiciones de la actividad económica, por la dinámica como se hace en el trabajo, si le aplica o no le aplica y qué van a hacer ustedes para poder aterrizar eso. ¿Hasta acá vamos bien o no? Gabriel, hay una Dime. pregunta. Dime. ¿Debe ser un médico especialista en seguridad y salud o puede ser otro profesional especialista en seguridad y salud? En este proceso, ¿se puede pedir apoyo a la ARL? Para. Dime. Hola. ¿Para ¿Qué qué? me dijiste? Para hacer, o sea, ¿puede ser un médico para qué? Yo me imagino que es para lo que estabas hablando de quién es la persona Análisis idónea de puesto de para... trabajo. No, yo creo que para lo de... O preguntémosle a Edith. Creo que es para lo de la enfermedad laboral, el proceso de La investigación. parte de enfermedad laboral es un psicólogo No, con perdón, licencia de salud ocupacional. no, yo pregunto, es para la parte de evaluación de puesto de trabajo. Yo tengo claro que para la calificación de la enfermedad debe ser un médico, No, pero como estás pero hablando hay de la dos evaluación de cosas. puesto de trabajo, no Pero sé hay dos si tiene que cosas. ser de un psicólogo. O sea, para los dos, análisis de puesto de trabajo, uno organizacional y uno para el análisis de puesto de trabajo, calificación de origen, son psicólogos con licencia en salud ocupacional. Pero yo estoy hablando específicamente de lo que estabas hablando sobre la evaluación del puesto de trabajo. Porque Es psicólogo con licencia en salud ocupacional. como al principio hablaste de médico, entonces es en ambos, Ay, yo dije médico. es con psicólogo, sí. No. O sea, discúlpeme, si dije en algún momento médico, me disculpo, porque no es, o sea, con la parte de psicología no son médicos, ¿sí? Ellos pueden tener custodia de historia clínica, sí. Se les puede entregar información, sí. Pero realmente el análisis lo hace un psicólogo con licencia en salud ocupacional, no lo hace un médico, lo hace un psicólogo con licencia en salud ocupacional, ¿cierto? Puede ser sociólogo
puede ser lo que usted quiera, pero la norma es muy clara. Solamente, única y exclusivamente es un psicólogo con licencia en salud ocupacional que puede hacer la medición de riesgo psicosocial, la evaluación de puesto de trabajo organizacional y la calificación de origen, ¿sí? O el análisis de puesto de trabajo y calificación de origen de riesgo psicosocial. Solamente sería un psicólogo con licencia en salud ocupacional. Doña Edith, cuénteme. La otra parte de la pregunta, ¿por qué la hago? Porque es muy común que cuando uno está en esta parte del proceso, las empresas, los empresarios siempre buscan el apoyo de la ARL. Entonces dicen, venga, llamemos a la ARL entonces, para que nos apoyen en esta parte. Entonces quisiera que nos dieras claridad con ese tema, porque normalmente Bueno, yo digo que no es un apoyo que nos da la ARL, tiene toda pero la puede razón. ser otro, o sea, es bueno tener el concepto claro porque a veces lo dejan a uno dudando. Entonces uno oficialmente prefiero que nos quede la respuesta en este espacio clara de si la ARL puede apoyar a las empresas en este proceso. No, nosotros no podemos apoyar en calificación de origen, ni en la medición de riesgo psicosocial, o sea, hacer la aplicación de los instrumentos de la Javeriana, ni hacer calificación de origen. Nosotros no podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque seríamos en un momento dado juez y parte. Entonces, no Pero que sí podemos hacer pueden eso. apoyar en la evaluación del puesto de trabajo. Por ahora, yo le estaría averiguando ese punto de vista, ¿cierto? Todavía no me atrevo en este momento como a darles sí o no, ¿cierto? Tenemos que, o sea, tengo que llegar y consultar esa parte con el área jurídica de nosotros, ¿cierto? Lo que sí tengo claro es lo que es la medición, o sea, lo que son la aplicación de los instrumentos para hacer la medición de riesgo psicosocial y la calificación de origen, la ARL no puede entrar ahí. La otra parte, sí sé, doña Edith, le estaría yo confirmando esa parte, ¿sí? Listo, muchas gracias. Yo aprovecho mencionándolo en la consulta. Tú en el evento anterior te quedaste con un compromiso para los que asistimos de averiguar técnicamente si los estudiantes de práctica del SENA o cualquier institución educativa se incluyen en las baterías de riesgo psicosocial. Pues yo normalmente no acostumbro a incluirlos, pero tú quedaste a averiguarnos también si era o no recomendable que esos estudiantes en práctica, que generalmente su paso por la empresa es de 6 meses, se incluían en la aplicación de las baterías. Bueno, qué pena con usted. Esa parte sí no la tengo. Pero entonces ahora, cuando se les mande la información de este módulo, ¿cierto? Yo le estaría consultando entonces esta parte y le estaría pasando ahí a Rubén para que les pase a todos la respuesta sobre esto. ¿Sí? Listo, muchas Gracias, gracias. doña Edith, por recordarme esta pregunta. ¿Sí? Muchas gracias a ti. A usted. Bueno, Para Edith y todos los compañeros, lo que dijo Gabriel es muy válido. Primero no podemos ser jueces y parte, pero todas las dudas que tengan y que de pronto la solución pudiera ser su ARL, no duden en consultar valga la redundancia, al consultor asignado a su empresa, porque sale alguna respuesta. O sea, desde el área jurídica es un sí, desde el área jurídica puede ser un no, o un puntico medio donde se pueda apoyar a la empresa y darle un direccionamiento ante cualquier duda e inquietud. Los riesgos que no son psicosociales son en teoría fáciles de intervenir. La guarda, la capacitación, el EPP, pero el tema psicosocial es un hilo muy delgadito que siempre va a tener ese tipo de consultas previas, pero no duden en consultar a su asesor de riesgos laborales. gracias, Rubén. Hasta acá vamos bien entonces. Listo. Ojo, vamos a empezar a identificar las estadísticas. Es muy importante y acá, ¿cierto? La importancia es que también mis compañeros, cuando los acompañan a ustedes, les piden cómo tienen las estadísticas de accidentalidad, de ausentismo y de incidentes, ¿cierto? ¿Por qué? Porque de acá, recuerden que todo esto, recuerden que la parte de riesgo psicosocial es transversal. Entonces, de acuerdo también, como se esté reportando o como se esté mirando la parte de accidentalidad, también da un reflejo de lo que está pasando al interior de la organización. Mire,
Cuando ustedes me hacen a mí un análisis de accidentalidad, ustedes son muy expertos. Ustedes llegan, cogen la resolución 1401 y le hacen plan de acción, analizan toda la accidentalidad por todas partes, ¿cierto? Terminaron de hacer ese informe con recomendaciones y con todo. Y pasan a hacer ausentismo, pasan a hacer otro tipo de indicadores, pero esta accidentalidad, ¿con qué también me lo está contrarrestando? Entonces, me lo está contrarrestando con esa parte, pongámosle, esa estadística de desvinculación laboral. Me la está contrarrestando si ustedes hacen al interior de la organización medición de clima laboral. Me la está contrarrestando con otro tipo de indicadores. ¿Por qué es importante empezar a mirar eso? Porque de acá nos va a salir demasiada información, ¿cierto? Y no es solamente mirar la accidentalidad desde este punto de vista, el ausentismo acá, y no, es que la parte de gestión humana, esa parte, no venga, en un momento dado tenemos que empezar a acertarnos con las diferentes áreas y ser interdisciplinarios. Venga, ¿qué información tiene usted? ¿Qué información tengo yo? Venga, ¿cómo colocamos? Y para poder empezar a identificar ese comportamiento de la organización. Por eso es fundamental. Entonces, en los últimos años, ¿cuántos reportes usted ha tenido? De esas investigaciones que usted ha tenido, ¿cuántos han sido por comportamiento? Ahora bien, si es por comportamiento, hemos hecho algún sondeo aparte. ¿Cómo tenemos nosotros la parte de la fatiga? Sí, creo que ustedes me han escuchado ya varias preguntas sobre esta parte del sueño, ¿cierto? Y es, ¿cuánto en promedio duermen sus trabajadores? Si usted tiene una actividad económica donde es muy demandante en cuestión de alta atención, ¿sí? Muy orientado al detalle, esos trabajadores, o sea, en promedio, ¿cuántas horas duermen? Que usted haya hecho un sondeo. Si esas personas me duermen a mí entre menos de 6 horas, claro, van a tener mucho más esfuerzo para poder concentrarse. Van a estar cansados, van a cometer más errores. Entonces, todo ese tipo de cosas tenemos que empezar a identificarlo, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que se me está aumentando más la accidentalidad. Eso es uno. Dos, accidentes repetitivos. ¿Cuántos trabajadores tenemos por accidentes repetitivos en los 2 últimos años? O sea, han tenido 2 o más accidentes. Ya empezamos a hacer el análisis desde la fuente, pasamos al medio y por último cogimos la persona. O empezamos primero a hacer el análisis de la persona como tal y olvidamos las otras dos, porque siempre el trabajador tiene la culpa. Mi recomendación, empecemos desde fuente, medio y persona, ¿cierto? Por lo menos para tener más argumentos. Ojo con la parte de trabajadores nuevos. Nosotros manejamos ese tipo de indicador y es cuando hay un accidente de trabajadores nuevos, son personas que es la primera vez que trabajan en su empresa, pero que en su primer año se accidentó. Así sea leve, pero se accidentó. ¿Ay, qué pasó? Para nosotros, eso viene a haber un problema de entrenamiento. Entonces, mire, que nosotros desde acá, desde accidentalidad, ¿cómo estamos con esa parte de entrenamiento? Lo tenemos documentado. Sí, tenemos responsables, le hacemos seguimiento y le hacemos evaluación. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que garantizar que esa persona esté apta para el cargo. ¿Sí? Listo, no se accidentó. Pero resulta que esa área está teniendo mucha rotación y se está cambiando personas antes de que terminen su periodo de prueba. ¿Por qué? Porque cuando nos vamos a ver la estadística de desvinculación laboral, nos damos cuenta que fue personas que estaban dañando mucha materia prima. Entonces, venga, ¿el problema es cuál? ¿El problema es la persona
o el problema fue el entrenamiento. Entonces, mire que desde ahí, desde este punto de vista, empezamos nosotros a identificar unas falencias en la fuente, en el medio y la persona, ¿cierto? Entonces, desde ahí tenemos que hacer un análisis muy concienzudoso en ese sentido. Listo. Resulta que hay empresas que no tienen accidentalidad. ¿Qué tanto tenemos nosotros igual en esta parte de incidentes? ¿Sí? Entonces, ¿qué control hacemos a los incidentes? ¿Qué cultura tenemos de reportar los incidentes de trabajo? En lo personal, ¿sí? Nosotros como empresa deberíamos enfocarnos más en esta parte de acá que en esta parte de accidentalidad. ¿Por qué? Porque resulta que pueden pasar 600 incidentes para que ya se me materialice a mí un accidente de trabajo. O sea, primero tiene que ocurrir el incidente antes de que se me materialice el accidente. Entonces, si es así, yo tengo que hacer todo el esfuerzo preventivo en esta parte de acá y identificar este tipo de cosas para poder que no se me vaya a materializar acá el accidente de trabajo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Gabriel, no, por acá no aparecen preguntas. Y invito a todas las personas a que diligencien el enlace, la asistencia, La por favor. asistencia. Listo. Ojo, cuando empezamos a mirar la parte de accidentalidad desde el riesgo psicolaboral, entonces tenemos que empezar a identificar cómo es el ritmo de trabajo. Control y autonomía. Este ritmo de trabajo, control rutinario, carga, demanda emocional, todo esto, yo recomendaría empiecen de pronto a utilizar alguna de estas estadísticas, tiempo, frecuencia e intensidad. Pueden ustedes empezar a identificar ese tipo de cosas. ¿Cómo está, por ejemplo, el ritmo de trabajo o el control de autonomía? ¿Tenemos claro ese control de autonomía? ¿El trabajador tiene claro ese control de autonomía? ¿Por qué? Porque a veces esta variable de control y autonomía nos sale en riesgo alto, muy alto, es un personal operativo y empezamos a jalarnos el cabello. Venga, ¿yo cómo voy a hacer para controlar eso? Es que mire que está en riesgo alto, sí, y muy alto, entonces eso es un factor de riesgo. La pregunta que usted se debe hacer es, ¿ese trabajo o ese perfil de cargo o ese cargo como tal tiene control y tiene autonomía? Hay cargos que usted no tiene autonomía. ¿Por qué? Porque usted no se puede desviar, porque hay unos lineamientos claros, porque hay una ficha, porque hay unos procedimientos, porque hay unos indicadores de calidad, donde le dice, vea, paso 1 y es así, usted no se puede desviar, paso 2 es así. Que usted en estos pasos, del 1 al 5, puede hacerlo mejor, usted no puede hacer ese cambio. Primero levante la mano y pregunte si se puede o no se puede. Entonces, usted no tiene control y autonomía. Entonces, como tal motivo, venga, ¿dónde tenemos nosotros eso en el cargo? Carga de trabajo, demanda emocional, de acuerdo a la actividad económica que nosotros tenemos que identificar esos cargos de control emocional. Es donde más esfuerzo tenemos que hacer. ¿Cómo estamos nosotros en el nivel de responsabilidad? Y no solamente en el manejo de personal, ese nivel de responsabilidad, nivel financiero, sino también en el manejo de la información. Entonces, ¿qué matriz tenemos nosotros referente a ese nivel de responsabilidad? ¿Qué control tenemos nosotros de eso? Diseño de puestos de trabajo. ¿Qué gestiones hacemos nosotros para la parte de la fatiga? Si yo empiezo a controlar esa parte de la fatiga, puedo en algún momento también o indirectamente ir controlando esa parte de las adiciones. Claro, porque cuando yo estoy demasiado agotado, ¿qué sucede? Me empieza a incrementar la cafeína o los energizantes, ¿sí? Entonces, si tengo, entre comillas, he descansado bien, adecuadamente, yo no necesito consumir de ese tipo de cosas. Entonces, desde ahí tenemos que empezar a tener en cuenta. Otra cosa, ¿cuáles son las políticas que nosotros tenemos desde esta parte de las adiciones? Desde el reglamento interno de trabajo, pero no solamente de la parte preventiva, sino de la escala sancionatoria.
Esas políticas internas que listo, no, yo tengo claro lo que es consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas, válido. Pero también tengo otras políticas internas, manejo de celulares, manejo del internet, manejo de redes, manejo de juegos, rifas y espectáculos, cosas esas. Entonces, venga, empecemos también que usted ya no me está hablando solamente de consumo químico, sino también de las adicciones comportamentales. Entonces, desde ahí tenemos que empezar a trabajar, ¿cierto? O las no químicas. ¿Hasta acá vamos bien o no? Gabriel, Dime, por el momento sí, devolvelo, porfa. son 5.000 por palabra. No, maravilloso porque uno muchas veces no tiene presente estos temas. En el FURAT definido por ley, si no me falla la memoria, no hay este tipo de aspectos de origen psicosocial, pero la invitación puede ser a las empresas en que en su propio reporte de investigación de incidentes y accidentes pueda incluir aspectos psicosociales y poder hacer el cruce de variables. No sé, Gabriel, si faltaría en accidentes e incidentes. Ahí hablas de personal nuevo, pero el personal viejo también, porque puede ser, ¿cómo es que se llama? Cuando una persona ya lleva mucho tiempo en una compañía y em, como exceso de confianza. Los nuevos Ujú. puede ser falta de inducción, los viejos falta de reinducción o exceso de confianza. No sé si también cabe, Más pero sí fácil me sería iría muy por la bueno última. Más fácil me incluir. iría por la última. Ok, perfecto. E incluir estos aspectos psicosociales en su propio reporte de investigación de incidentes e incidentes. Eso es lo que iba a decir. Y creo que por aquí Ujú. hay una pregunta. Espérate, yo miro. Gente. Ah, sí. Edith habló, levantó la mano. Adelante, Edith. Hola, buenos días. Pues, a ver, Rubén, me parece muy interesante tu propuesta, pero para nosotros puede ser un arma de doble filo, más cuando nosotros no somos del área del riesgo psicosocial, no somos psicólogos, porque esos temas son muy espinosos y si uno no los domina, pues para meter eso en la variable de la investigación del accidente tendríamos que tener el apoyo de un psicólogo, porque si no, eso se nos convierte en un problema. Nosotros no tenemos, pues al menos desde mi perfil profesional, ese alcance en una investigación para decir que esos componentes de riesgo psicosocial aportaron al que se presentara el accidente de trabajo. No sé si de pronto con el expositor nos puede de pronto orientar y uno de pronto ir a mirar en evaluación. Yo creo que ya me estoy enredando de las baterías y no salió ahí, pero yo pienso que ahí eso es muy delicado meterle a la investigación la parte psicosocial. Sería muy bueno, sería muy interesante porque estaría muy completo, pero sí necesitaríamos el apoyo de un perfil de un psicólogo. Edibe, válido lo que tú estás diciendo. Sin embargo, hay algunas preguntas, ¿cierto? Que tú puedes ir haciendo. Va a ser en la parte de fatiga. Pero para poder empezar tú a hacer preguntas, por ejemplo, relacionadas a la fatiga, es que tenés mapeado muy bien y tenés muy bien organizado esa matriz de peligros y cómo están expuestos esos trabajadores. Porque muchas veces es, venga, ¿cuáles son los factores de riesgo que tiene su organización? Y muchas empresas están perdidas en ese sentido. Entonces, por ejemplo, tú tienes, mm, a ver, una persona que trabaja operario con maquinaria, ¿cierto? Preguntas en un accidente. Venga, usted en promedio, ¿cuántas horas duerme? Primera pregunta. ¿Por qué estás haciendo esa pregunta? Porque tú ya sabes que para la edad que nosotros tenemos, en promedio tenemos que dormir entre 7 y 9 horas. Otra pregunta. ¿Usted le han diagnosticado o ha tenido problemas de trastorno del sueño o parasomnias? ¿Qué significa? Venga, usted tiene apnea de sueño. Y eso es que cuando usted ronca deja de respirar y tiene que andar usted con una careta cuando va a dormir, ¿cierto? Listo. Ah, no, yo sé que ronco, me mueven, pero yo no he hecho ese estudio. Entonces empieza a consultar por su EPS para empezar a identificar si tiene problemas o tiene problemas de insomnio. Y el problema de insomnio, ¿porque puede ser? Puede ser demasiado estrés o puede ser problema neurológico. Entonces, mira que tú puedes ir haciendo. Válido, Edith, claro, con el apoyo del psicólogo que te esté acompañando, tú puedes hacer como una lista de chequeo preliminar para un accidente como tal.
Vale, vea, de acuerdo a la fatiga, usted puede hacer esta pregunta. De acuerdo a esto, usted puede hacer esta pregunta y te puede ir dando a ti un panorama de qué puede estar sucediendo con esa persona después de un accidente de trabajo. ¿Te aclaré la inquietud, Edith? Sí, muy bien aclarado. Lo que pasa es que les cuento de anécdota. Hace poco yo estaba dando una evaluación de una empresa, hablando con un empleado, y le decía que cómo cuida su vida, pues en la parte de las responsabilidades de la salud, o las que nos puso el decreto. Y este joven me explicaba que él dormía a diario 2 horas. Ah, Pues ese es su estilo de vida. Y yo le decía, ¿usted cómo hace? Entonces me decía, no, yo los sábados y los domingos duermo todo el día para reponer el sueño que no tengo en semana. Entonces mira que aunque él no estaba amarrado a un accidente porque le está dando ya una inducción claro. con respecto a sus responsabilidades, entonces ahí donde vuelve y juega que el tema es demasiado espinoso porque si las empresas no tienen ese recurso, mira, él no se ha accidentado, pero fue muy espontáneo al decir, yo duermo diario 2 horas, pero yo los fines de semana duermo todo el día porque reparó el sueño de la semana. O sea, ya ahí hay que meterse en otro mundo de esos hábitos de sueño, de higiene de sueño, que sí sería muy bueno ir descubriendo, pero se va uno enredando la vida. Y más cuando en las empresas no está el recurso del psicólogo, sino que estamos nosotros nomás, y a veces ni siquiera de tiempo completo, sino a través de unas horas de asesoría que uno da a la semana o en el mes. Entonces se va volviendo difícil la situación. Pero mira que ahí ya te dio a ti una alerta para empezar, por ejemplo, ahí una formación sobre gestión del sueño. Sí, gestión del sueño saludable para ese tipo de personas o para esa población. ¿Por qué? Antes a esa persona hay que empezarle a tener mucho cuidado, porque si solamente, o sea, en promedio duerme 2 horas diarias, ¿sí? Nivel de agresividad, nivel de agotamiento, esa persona, su vida se le está cortando. Esa persona tiene que tener en algún momento algo. ¿Cómo es para la parte de concentración, de seguir instrucciones? Eso tiene que estar ahí afectado, ¿cierto? Esa persona es un candidato, ¿cierto? De un riesgo muy alto para que tenga un accidente a corto plazo. Entonces, desde ahí, mira que ya te generaron a ti una alerta de por lo menos acompañar a esa empresa en lo que es la parte de fatiga. Que esa parte de fatiga lo vas a ver en el quinto módulo, que vamos a tocar esa parte de gestión del sueño y vas a tener un poco más de herramientas para ese sentido. ¿Vale? Perfecto, sí, muy bien. Listo. Ok. Rubén, ¿alguna otra inquietud? Gabriel, no, todo está Listo. muy bien. Perfecto. Entonces, cuando hablamos de esa parte de ausentismo, entonces tenemos que mirar cómo está esa parte de ausentismo por fatiga, por sustancias psicoactivas, por salud mental. Salud mental son esos diagnósticos, por ejemplo, depresión, bipolar, algo así que te llegó una depresión o manejo de duelo, que son episodios que pueden suceder, ¿cierto? Pero salud mental crítico son esos casos que llegan cuando hay autolesiones. Entonces, ese tipo de cosas tenemos que empezar a identificar qué está sucediendo dentro de la organización. Diagnósticos que se recomiendan para que le hagan ustedes seguimiento, de acuerdo a la 1477. ¿Y por qué seguimiento? No significa que si a usted le llega un diagnóstico, por ejemplo, hipertensión arterial, ¿cierto? I10, ya, con eso, con una sola incapacidad que le llegó, ya es una enfermedad profesional. No, pero estos son códigos que ya están en la tabla de la enfermedad profesional, la 1477. Entonces, si a usted le llegó un diagnóstico, por ejemplo, infarto al miocardio, I20 a I22, usted debe empezar a hacer un análisis de puesto de trabajo y un cuidado con esa persona. Me explico. ¿Qué hacen ustedes como empresa cuando le llega una persona o un diagnóstico de lesión del túnel o del manguito rotador? ¿Qué hacen ustedes? Por ejemplo, Luisa Fernanda Rodríguez, ¿qué recomienda que se debe hacer cuando ve una estadística de, del manguito rotador o de lumbalgia o del túnel? Hola, hola a todos. Pues bueno, cuando, o sea,
yo como no soy médica laboral, yo lo que hago es que ellos deberán consultar, permítame un momento, por favor, acá. Claro, va y consulta con el médico, listo. Pero como empresa, Hola. ¿qué hacemos? O sea, yo desde la asesoría para la empresa o yo como empresa, ¿qué hago cuando identifico una estadística de personal con lesiones de manguito rotador? Inmediatamente lo que debo empezar a evaluar es cuál es la estrategia de intervención que yo estoy aplicando en mi empresa para disminuir la probabilidad de esas enfermedades que se me están presentando. Entonces hay que empezar a mirar un puesto de trabajo, mirar si tenemos normas de seguridad, si la persona como tal se le hizo un examen médico de ingreso y un periódico, si ya de pronto había tenido algo, o sea, es empezar a mirar varias variables, entre eso, exámenes médicos de ingreso, mirar si la personita tuvo una inducción adecuada y conoce de la labor. Lo otro es el seguimiento a la operación, normas o estándares de seguridad. Cuando tenemos algunas condiciones de salud, pues también es importante mirar el puesto de trabajo. Muchas veces no es que el puesto de trabajo esté inadecuado, sino que las personas a veces adoptan unas posturas inadecuadas. Básicamente lo que empezamos a mirar es como todas esas variables que me llevan hasta tener un programa de intervención o un sistema de vigilancia desde el tema osteomuscular, porque eso va generando, o sea, estas enfermedades son generadas por todo el tema de problemas de riesgo osteomuscular. Claro que sí. Entonces, mira que de ahí ya lo ingresamos a un sistema de vigilancia osteomuscular, ¿cierto? Ok, sí, señor. También es empezar a identificar usted. Lo mismo sucede con la parte de riesgo psicolaboral. Entonces, si no llega este tipo de diagnósticos, nosotros tenemos que empezar a identificar cómo está el puesto, cómo están las cargas, cómo todo eso. ¿Para qué? Para proteger a esa persona y que eso no se vaya a materializar o ese diagnóstico en una enfermedad profesional. Por ahí había una inquietud, Rubén, ¿cierto? Doña Claudia, también es Sí, recomendable evaluar actividades ajá, extralaborales. Claro correcto. que sí, ¿cierto? Estilos de Sí, es vida, importante. la parte, ¿cierto? La parte, aunque mirar esa parte extralaboral, ustedes como empresa no tienen cómo controlar eso, pero por lo menos que lo puedan identificar, que ustedes puedan como datear, porque ustedes controlan es intralaboral y hasta la mitad individual, porque la otra parte individual no la pueden controlar, ¿cierto? Hasta cierta parte individual pueden controlar ustedes, ¿cierto? Pero a nivel extralaboral, ese sí es más como de conocer, más como tener un panorama de conocimiento, más entrar ustedes a controlar ahí, es difícil. Ojo, entonces ya vimos en esta parte de ausentismo, cómo vamos con esta parte de la fatiga, cómo vamos con estos diagnósticos que hay que tener en cuenta, estos diagnósticos de seguimiento. Pero otra cosa que ustedes como empresa muchas veces ustedes no hacen y es la estadística del ausentismo administrativo, que son los famosos permisos. Me da un permiso para salir a tal parte, ta. Y muchas veces nosotros solamente le paramos bolas a partir del tercer día, que son los tres, a partir de ese día es que paga la IPS. Venga, pero ¿qué pasa con el ausentismo de un día y qué pasa con el ausentismo de 2 días? ¿Cierto? Eso también nos genera nuestra información. Ahora bien, conjuguemos ese ausentismo de un día y 2 días con esos permisos administrativos y nos vamos a dar cuenta, ¿cierto? Que muchas veces una persona también es ¿cierto? Ausentista, no solamente por enfermedad general, sino también por parte administrativa. A eso metámosle también que salió alto la dimensión de liderazgo y relaciones sociales en el trabajo, ¿cierto? Entonces, venga, ¿qué está pasando en el área? Entonces, mire que nosotros también, mirando esta parte de ausentismo, mirando este ausentismo administrativo, este ausentismo de salud, los días 1 y 2, también nos da información que está pasando en esa área. Muchas veces las personas empiezan a pedir permisos porque necesitan siquiera 4 horas alejarse de ese jefe.
o alejarse, de pronto no es el jefe, porque siempre le tiramos el agua sucia al jefe. A veces no es el jefe, es el mismo clima, el mismo ambiente de trabajo, los mismos compañeros, ¿cierto? Entonces necesitamos a veces aislarnos de ahí. Entonces, o pedimos permisos administrativos, o simplemente, así yo pierda el día, no importa, pero me voy y me hago incapacitar 1 o 2 días, ¿cierto? ¿Para qué? Para descansar, para no tener nada que ver, hablar con esa empresa, no tener alguna cosa así, ¿cierto? ¿Qué tanto es esa parte de relación? ¿Hasta acabamos bien o no? ¿O hay alguna inquietud? Gabriel, sin manito levantada, sí, y sin... Ah, espérate, hay algo en el chat. Ah, no, que muy bien. Listo. Listo. Adelante, Ok, Gabriel. vale. Ojo, reporte de condiciones de salud e interés psicosocial, ¿cierto? En ese reporte de condiciones de salud, muchas veces llegan, venga, es apto, pero con recomendaciones. Es del área administrativa, venga, es apto con recomendaciones, necesita leyes. Listo, está muy bien. No, a ese no hay que pararle bolas. Pues es que lentes, ¿sí? ¿Cómo le vamos a parar bolas a eso? No, es normal, estamos bien con eso. Venga, pero usted es del área administrativa, pongámosle una persona que trabaja en contabilidad, ¿cierto? ¿Cómo está el nivel de detalle visual referente a números? ¿Cómo es su concentración en la pantalla? Entonces, esa persona, si yo no estoy pendiente de que esa persona me esté descansando la vista, no se me puede ir incrementando algo mucho más y me puede ir generando y aumentando los niveles de estrés, ¿sí? Entonces, desde ahí, venga, tenemos que tener muy en cuenta este reporte de condiciones de salud y más sobre los cargos que nos están llegando. Hay que empezar a mirar un poco más allá de que estas condiciones de salud, cómo nos puede estar afectando a nosotros. Enfermedad laboral en investigación o calificada. Tenemos ya dateado eso, ¿sí? ¿Qué seguimiento le estamos haciendo a esas enfermedades? Y con ese ausentismo que vimos en esta parte de acá, ¿qué seguimiento le estamos haciendo también a esas incapacidades? Hasta acá vamos bien. Gabriel, sí. Listo. Ojo con la evaluación de clima laboral. Es prudente. A ver, para el sector privado no es tanta la obligación de hacer una medición del clima laboral. Sin embargo, en lo personal, me parece prudente que usted lo haga. ¿Sí? ¿Por qué? Y empiezan a intercalarlo. Un año hacen medición de riesgo psicosocial y el próximo año hacen medición de clima. Con esa medición de clima, usted va haciendo un monitoreo de cómo van las acciones que usted está implementando para esa medición de riesgo psicosocial y va llevando un control de esa situación. Entonces, desde ahí también, ¿cómo vamos a hacer la evaluación de clima? Si hacemos la evaluación de clima, ¿cuáles son las variables que nosotros tenemos en cuenta? Y con las variables que nosotros estamos midiendo acá en clima laboral, ¿cómo hacemos un cruce con la información de la batería de riesgo psicosocial? Porque normalmente en clima laboral estamos midiendo también liderazgo y también estamos midiendo relaciones interpersonales. Entonces, como mínimo, esas dos siempre aparecen. También aparece la parte de compensaciones y beneficios. Entonces, también la medición de riesgo psicosocial está. ¿Cómo la estamos calificando? Bajo, medio, alto. ¿Cómo identificamos si realmente está en lo que nosotros esperamos o realmente perdió el año? Entonces, desde ahí, ¿cómo es esta evaluación de clima? Nos puede arrojar información importante y hacer una trazabilidad completa. Evaluación de desempeño. Ustedes, todas las empresas mensualmente hacen evaluación de desempeño. Solo que ya como evaluación de desempeño como tal, hay algunas que ya la tienen formalizada, que la hacen o cada 6 meses o la hacen cada año. Pero ustedes mensualmente están haciendo evaluaciones de desempeño. ¿Por qué? Porque ustedes mensualmente le hacen trazabilidad a cómo está esa productividad y esa competitividad de esa persona.
si está cumpliendo o no está cumpliendo los indicadores para los cuales tiene el cargo, ¿cierto? Ahí también tenemos que empezar a identificar y dividirlo en dos, el qué y el cómo. ¿Cómo así? El qué es el indicador. Rubén, para este año la tasa es del 0.8% en accidentalidad. Ese es el qué, ya hay un indicador. El cómo es cómo le vamos a ayudar como empresa a Rubén para que él logre ese qué. Entonces, desde ahí tenemos que hacer en esa evaluación de desempeño, tener en cuenta esas dos cosas. Listo. Tenés que hacer estos indicadores. Por ejemplo, sector de confesiones. ¿Sí? Tiene que hacer 80 o 100 unidades cada hora. Listo. Ese es un qué. Ahora bien, nosotros como empresa, ¿cómo te vamos a ayudar para que tú cumplas eso? ¿Cierto? Hay que fortalecer en esa línea, hay que enseñarte bien cuál sería la puntada, hay que manejar esas relaciones entre compañeros. ¿Por qué? Porque si yo tengo problemas con mis compañeros, muy probablemente me quede difícil cumplir la meta. ¿Por qué? Porque las relaciones afectan y gastan tiempo en ese sentido. Por acá había una inquietud, una pregunta. Claudia Gallego. En mi empresa, un alto porcentaje de los colaboradores tienen hijos, adolescentes, las situaciones que están presentando en sus hogares por hijos rebeldes, problemas de depresión que se cortan o problemas de consumo afectan el desempeño de estos colaboradores, claro. ¿Puede la empresa intervenir en estas situaciones buscando mejorar productividad? Claro, normalmente la empresa, ¿cómo interviene? Fortalece y capacita a los trabajadores y ellos repliegan eso. Eso inicialmente. Ahora bien, hay organizaciones que hacen también talleres, involucran a la familia, todo eso. O sea, depende, depende la parte económica y depende el impacto que quiera dar la organización. Puede hacer eso como una invitación. Venga, los invitamos a esto. Venga, los invitamos a estos talleres. A veces los beneficios que le dan a los trabajadores, ¿cierto? Se pueden ampliar un poco más. Pero que yo les diga, vea, tienen que hacer eso. No, ya en esa parte sí yo no les puedo decir eso. ¿Por qué? Porque eso va a un rublo, ¿sí? Y eso ya es una responsabilidad que es externa. Depende de qué, el grado de responsabilidad social que quiera emprender la empresa referente a eso. Usted como le dije al inicio, usted como empresa tiene que controlar a nivel interior, ¿cierto? Conocer la parte exterior, que en este caso me parece un buen detalle que lo tiene mapeado. Ahora bien, ¿hasta qué punto usted como empresa va a asumir esa responsabilidad social? ¿Eso quién lo determina? Usted internamente en su empresa con ese direccionamiento estratégico, ¿cierto? ¿Que pueden hacer actividades? Claro que sí. Pueden juntarse con caja de compensación, con la EPS, con otro tipo de, ¿cierto? De entidades que puedan estar brindándole información o asesoría a ese núcleo familiar para poder tranquilizar. Claro que sí, ¿cierto? Ustedes pueden hacer un montón de cosas, pero ¿de acuerdo a qué? Hasta cuáles son, hasta dónde la política de la empresa al interior de poder impactar ahí. Y doña Claudia, le respondí, le quedó clara esa parte. Sí, Gabriel, Listo, ok, no, no hay más preguntas, adelante. perfecto. Ojo, entonces, con esa evaluación de desempeño, mire que nosotros ahí, mi recomendación es cuando vamos a hacer las evaluaciones, miremoslo desde dos puntos de vista, el qué y el cómo. El qué es el indicador como tal y el cómo es cómo vamos a llevar a esa persona a que logre ese objetivo, ¿sí? A ese trabajador. Ojo con la parte de desvinculación laboral, es fundamental que ustedes tengan mapeado y en estadística esa parte de desvinculación laboral, porque el personal se está yendo. Ahora bien, hay cargos que es normal que roten.
Y también es normal que esos cargos roten en ciertas épocas del año. Me explico. Sector comercio. Normalmente, temporada decembrina entre noviembre, octubre, entre octubre y hasta el 24, 25 de diciembre, ¿sí? Rota muchas personas. ¿Por qué? Porque es la parte donde necesitan ese personal solamente para ventas. Ya pasó el 25, ya listo, ya, chao, muchas gracias, que esté muy bien, hasta luego. Ese cargo es normal que rote, que usted lo tenga ya dateado. Pero hay cargos que no es normal que rote. Eso es el que empezar a identificar. Uno. Dos, los cargos cuando usted como empresa le tocó tomar la decisión de prescindir de esa persona. Esos cargos hay que tenerlos en cuenta porque usted como empresa le tocó tomar la decisión. ¿Dónde falló el proceso? ¿En la fuente, en el medio o en la persona? ¿De dónde hubo la desviación del proceso? ¿Desde el mismo proceso de reclutamiento y selección? ¿Sí? ¿O cuando llegó al área? ¿Qué pasó cuando usted le tocó tomar la decisión? Ahí en ese punto tenemos nosotros que empezar a analizar eso. Otro, tener en cuenta los reclamos tanto de cliente interno como cliente externo. Sobre todo el cliente externo. ¿Por qué? Porque en los cargos, en los indicadores de reclamos de esos clientes externos, y que hay mucho, se está reflejando un problema que hay dentro de la organización. ¿Sí? Ya tocó el cliente externo, ya se materializó un problema que está pasando al interior de la organización. Hay que ponerle cuidado a eso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, ¿se acuerdan el mapa de procesos que le mostré en el módulo anterior? En ese mapa de procesos, tengan en cuenta que está el cliente, las áreas está, pero también las áreas productivas y está el cliente final, el que recibe ya el producto como tal. Si aquí hay un problema y no lo hemos identificado, por ende se va a reflejar acá. Por ende, va a dañar y va a poner en riesgo esa sostenibilidad de la organización y va a dañar la imagen de la organización. Y si daña esas dos cosas, sí que se va a seguir incrementando el problema al interior de la organización. Entonces, por eso tenemos que empezar a tener esta información que nos arroja ese cliente externo. Es muy importante para poder organizar acá las perillas que suceden acá. ¿Cómo vamos? ¿Sí? Bueno, Bien, Gabriel, todo bien. listo. Hasta acá sería el tercer módulo. ¿Alguna inquietud? ¿Alguna duda? Gabriel, por ejemplo, mira que a mí me quedó sonando lo de la investigación interna de los accidentes. Es Sí, cierto que es que psicosocial es un tema muy, muy delgadito en el cual tiene uno que tener muchas competencias para hacerlo. claro. Doña, Pero ahí teníamos en esa parte. sí hay variables que podemos alinear. Ejemplo, trabajador de 6 a 2, pero se accidentó a las 6 de la tarde. Mira, Lleva, yo te lo llevaba pongo ya, más de esta forma y llevaba válido más, lo que tú estás dale. diciendo. Hay empresas que tienen 3 turnos, ¿sí? 6-2, 2-10 y 10-6. Y empiezan a poner los turnos. Claro, usted primero va a entrar de 6-2, luego pasa a 2-10 y entra a trasnochar. Pero donde hay un error, que llegan y me pasan otra vez a hacer el ciclo. El que está trasnochando va, claro, no, duerme un día, pero vuelve otra vez a entrar a las 6 de la mañana, ¿cierto? Ahí es un error. Así como usted me lo subió escalonado, así también me lo debe bajar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la persona que está trasnochando, ya su organismo le cambió, entre comillas, ese ciclo circadiano, ¿sí? Entonces, claro, ya se acostumbró a estar de noche
ya, ¿cierto? Trabaja, todo eso. Ya cuando llega tipo 6 de la mañana o 7 de la mañana, ya empieza a darle sueño y empieza a condicionar. Ese es uno. Rubén, otra cosa que hay que tener en cuenta con las personas que trasnochan, y es que las personas no descansan lo mismo que una persona en un turno normal. Cuando usted trasnocha, normalmente usted duerme entre 4 y 5 horas, ¿cierto? Y va a coger un turno, ¿sí? Igual, de 10 de la noche a 6 de la mañana. Es cuando más periodo de tiempo tienen alerta. Y ahí es donde la persona se cansa mucho más. Ahí es donde hay que llegar, decirles a ellos, ayudarles a ellos en esos estilos o hábitos saludables. Venga, usted como mínimo ya no me puede dormir siquiera 7 horas. Usted debe garantizar por lo menos dormir entre 8 y 9 horas para poder que siga el ritmo. Sí, por acá había alguna pregunta. Rubén, ¿te aclaré esa parte o te... Sí? No, 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 todo muy bien, Gabriel. Todo muy bien. Espérate, yo miro qué más hay por aquí. Vale. Recuerden, por favor, firmar la asistencia. Es muy Ah, sí, importante. Gabriel, y las memorias. Yo ya me comprometí y dije que hoy podemos mandar las 3 presentaciones. Sí, Cuenten con sí, eso sí, hoy. sí. Hoy los distintos asesores con consultores de Sura que los han invitado a este y a todos los eventos que ustedes tan acuciosamente participan. En este caso, lo de hoy enviamos las presentaciones. ¿Listo? Las 3 que llevamos. Vale, sí. ¿Algo más? Ah, bueno, y por favor, en este momento hay 33 participantes, que no se quede ninguno sin diligenciar eh, la lista de asistencia, porque ahí está el correo y a ese correo les vamos a enviar la información. ¿Listo? Por mi parte, feliz día, Gabriel, mis compañeras y los asistentes. ¿Algún otro comentario? Gracias, sí, a Gabriel, muchas gracias y a todas, mira, a todas las personitas que participaron el día de hoy, muchísimas gracias. Y recordar el ciclo de la asistencia. No sé, para mí fue demasiado valioso el espacio de hoy. De verdad que yo sé que a muchas empresas se les despejaron muchas de las inquietudes que tenían. Está replicando. Bueno, muchas gracias. Les deseo un excelente día. Ok, bendiciones a todos y la asistencia. Saludos. Gracias, gracias a todos.